Nuestro director del programa tiene el interesante conversatorio con el doctor Mauricio Rayos Aróstegui, escritor y catedrático de la UNAM León, quien nos estará hablando un poco sobre la importancia del desarrollo de la lectura. Con ustedes, la entrevista de la semana. Doctor, bienvenido a mi programa Aquí Occidente. Y la gente que está ahí viéndonos, los amables televidentes que están ahí ávidos de conocer las cosas novedosas, quieren saber por qué es necesario el desarrollo de la lectura para triunfar en la vida. Me parece que es un tema hasta cierto punto controversial, en el sentido de que hay muchos adeptos y muchos detractores con esto de la lectura. Sin embargo, sí, de hecho es muy importantísimo, el hábito de la lectura, no solo nada más a nivel universitario, a nivel de intelectuales, entre comillas, sino que también en todos los niveles de la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria. Creo que el problema radica en cómo se ha asumido este hábito de la lectura, en el sentido de que casi siempre ha sido obligado a través de notas, de evaluaciones teóricas y con números como se ha hecho en la educación en Nicaragua, tanto en primaria como en secundaria y también universitaria, ¿por qué no decirlo? El hábito de lectura es muy poco, pues, en nosotros como nicaragüenses. Digo esto como nicaragüenses porque en países europeos existe mucho hábito por la lectura. Ve en los trenes, en las librerías asidua la gente a comprar sus libros, y el hábito de la lectura se mantiene, y eso da lógicamente un progreso no solo desde el punto de vista intelectual, sino que todos los niveles económico, social de un país, y eso hace salir de su desarrollo, ¿no? Pero sí, creo que el problema radica en eso, en hacerlo por obligación y no por un gusto. La gente se preguntará, ¿todo tipo de lectura es buena? Porque hay personas que pueden estar preguntándose, hay que leer, pero ¿qué tenemos que leer? Sería buena una recomendación muy sensible y muy práctica de un índice, ¿verdad? Un índice de saber qué podemos leer y qué no podemos leer. Porque actualmente estamos viendo de que la lectura se ha diversificado tanto que hasta también hay un peligro de leer cualquier cosa. Entonces, doctor Rayo, le dejo ahí con los televidentes para que nos dé una explicación. Sí, creo que la lectura depende también de los niveles, en el sentido de qué es lo que requiere cada lector. Lógicamente, en niños tiene que ser una literatura infantil, aunque dicen que los cuentos para niños nunca fueron para niños, al menos siempre se escribía para adultos, y los niños fueron apropiándose de eso porque fueron escuchándolo en la noche, y ahora sí hay libros especializados, inclusive hay niños que no saben leer todavía, pero que sí leen un gráfico, porque también es un texto. La pintura también se puede leer, un símbolo significa también una lectura. Uno va a un restaurante y ve tenedores, se supone que ahí es un restaurante, o ve una señal de un hombre y una mujer en un baño, se sabe dónde son varones y mujeres. Entonces hay una lectura también. Esa es una lectura cotidiana, lectura de símbolos. Y lógicamente en niños existe un nivel de lectura. A nivel universitario existe el peligro también de leer cualquier cosa que hay en internet, y hay revistas especializadas, sobre todo las que están indexadas, que es bueno leerlas, sobre todo en el aspecto científico, porque siempre da un aporte. Pero hablando de la lectura en general, decimos que casi siempre son obligados los lectores a estudiar un libro señalado por el profesor, y a lo mejor el profesor no lo ha leído nunca. Entonces existe muy poco el hábito de ese sentido. Hay gente preocupada por elevar el nivel de lectura en Nicaragua, y hay un programa del Foro Nicaragüense de Cultura que se llama
LIC, que es Leo, Comento, Imagino y Creo, que ha sido auspiciado en conjunto con Visión Mundial. Y se trata no hay calificaciones, y se trata de que los niños o los profesores de primaria y secundaria se van interesando por la lectura, y se les regalan los libros, los leen, se analizan, y después hay una serie también de actividades o talleres que se les dan a ellos para que puedan también escribir sus reflexiones sobre el libro o sus creaciones, ya sea poéticas o narrativas. Creo que esto puede ayudar mucho a elevar el nivel de lectura de los nicaragüenses a través de una lectura no obligada, sino que a apreciar el gusto por la lectura, sentirse interesado por leer, no por obligación, sino por conocer el personaje, por inmiscuirse dentro del personaje, sentirse representado por el personaje de una obra literaria, y de esta manera entenderla mejor. Sabemos, doctor Rayo, y queremos que los amables televidentes lo sepan, que algunas obras usted las ha escrito hacia los niños. Y sería interesante que algunos de sus libros que usted, porque usted tiene libros en proceso, libros ya escritos, editando otras cosas, usted mantiene siempre una hegemonía sobre el joven, el adulto y el niño. Parece que el interés suyo es que el niño aprenda mucho, para que tengamos un joven robustecido y una adultez pues bastante recia. Mi pregunta es esta: ¿hasta dónde el padre de familia debe de motivar o sugestionar o de obligar? Yo quisiera que lo explicara el papá, porque ahí están viendo, están escuchando. Si es que obligar, motivar o relacionarlo con las obras, ¿cómo podría ser esto? El trabajo se haría más fácil si el padre o la madre fuese un buen lector o una buena lectora. Se hace un poco más difícil cuando ellos no lo han sido, y no debemos culparlos, porque es una tradición no leer. Sin embargo, creo que con este tipo de proyectos, o más bien hablar con los niños, incentivarlos a la lectura, llega un momento que ellos tienen que no solo exigir a los padres que les den un tiempo para leer. En este programa, por ejemplo, que le hablaba, se hace un contrato con los padres de familia, y entonces los niños les dicen, bueno, que ese momento que ellos van a dedicar a la lectura no hagan mandado, que no los molesten para nada, y el padre o la madre tiene que respetar ese momento para ese tema de lectura. Entonces se comienza con media hora de lectura diaria, y hay niños que llegan a leer hasta 2 horas y media diarias, y esto obliga también a los padres de familia a involucrarse dentro de la lectura. Hay niños que han leído, por ejemplo, en los libros básicos que se leen, está, por ejemplo, Pinocho, La Metamorfosis de Frank Kafka, El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Entonces todos esos libros son analizados por los niños. Entonces hay un momento que lógicamente los padres de familia se ven interesados, y muchos de ellos se ven involucrados en la lectura. Entonces hay padres que han aprendido o han comprendido la lectura a través de la lectura de los niños. Lógicamente porque los niños le preguntan algunas palabras que no entiendan, y los padres están obligados entonces a leer la obra o a explicarle qué significa una palabra que a lo mejor no pueden buscarla en el diccionario. Entonces de esta manera los van involucrando. Pero sí, de hecho, creo que a veces se ha entendido mal a veces también el lenguaje de los niños. Los niños son muy perspicaces, o sea, ellos captan mucho, están en una etapa, sobre todo en la edad de 6 a 12 años, son una esponja para captar muchas situaciones de la lectura, porque para ellos la ficción a veces es igual a la realidad. Ellos a veces no pueden diferenciar cuál es ficción y cuál es la realidad, porque ellos conviven con eso, ellos son muy imaginativos. Entonces es fácil de entender para ellos que un niño vuela, o que una maestra se convierte en una gallina, y ellos lo ven eso, además de jocoso, de mucha imaginación, pero va desarrollando también esa imaginación para introducirse dentro de la obra literaria.
y los comprenden mucho mejor que los padres que ya tienen atiborrados de muchas figuras erróneas, pues, o que están involucrados a la realidad, que no son capaces de abstraerse de algunas situaciones muy reales y adentrarse en la ficción. Lo que habla Sergio Ramírez entre las mentiras verdaderas, de hacer ver al lector, en este caso, que ya se sabe que una novela es ficción, ya se sabe que un cuento es ficción, pero que parten de una realidad concreta para que sea creíble al lector. Amigos televidentes, estamos dialogando y estamos escuchando a este personaje leonés, que es catedrático también de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma, en la Facultad de Odontología, sobre los aspectos del desarrollo de la lectura para triunfar en la vida. Nos decía el doctor Rayo que es necesario la lectura desde niño. Nos decía que la persona que no lee, pues verdaderamente se va a atrasar y su aprendizaje será muy lento. Entonces, hay una pregunta para él. En la lectoescritura, doctor, ¿usted recomendaría que la comprensión, la reflexión del niño es más importante que ver la cosa? Lógicamente, primero hay que leer. Siempre nosotros decimos, y nos encontramos en muchos talleres literarios, para poder escribir, primero hay 3 cosas que hay que hacer. Primero leer, segundo leer y tercero leer. Y hay un poeta leonés que decía, y 10 veces corregir, para después publicar. Sin embargo, esto de la lectura obliga lógicamente a la persona que lee a no solo nada más, para poder entender lógicamente la lectura, tiene que investigar algunas palabras que desconoce. Esto ayuda al bagaje de conocimiento, que es como un valor agregado a la lectura, para poder entender una obra literaria o un simple relato, o simplemente llegar a entender una noticia a través de un periódico. Entonces, toda esta lectura obliga a la persona a involucrarse más, a conocer más sobre eso. Y hay un aporte de parte de la parte de neurología, a través de hicieron una investigación en Norteamérica de las personas muy longevas, y como en un convento hay unas personas que mantenían siempre esa agilidad que tenían con la mente, y personas de hasta de 115 años, y cómo mantenían lo que llaman la sinapsis, o sea, la conexión de las neuronas, que supuestamente con la edad se va perdiendo, pero se dieron cuenta que esas personas la mantenían, esa sinapsis, renovaban esas neuronas a través de esas conexiones cerebrales, y se dieron cuenta que era a través de la escritura. Al mover el brazo, el cerebro manda una orden a la mano para poder ejercitarla, pero al escribir también la persona tiene que canalizar lo que está escribiendo, y de esa manera mantiene la sinapsis, esa conexión de neuronas, y tener esa actividad mental permanente. Qué interesante esa parte última que nos está diciendo. Estas personas que hasta de 115 años y la menor de 85 años, porque mantenían una actividad sináptica entre neuronas, haciendo ejercicio de escritura, leyendo, comprendiendo, razonando. Es decir, qué maravilloso es el cerebro. Pero la última pregunta, doctor, no es una pregunta, es una reflexión. ¿Qué aconsejaría usted a los padres de familia y a los niños y a los jóvenes que nos están viendo? No, como decía mi abuela, no coartarles esa actividad que puedan ejercer los niños de leer. O sea, si tienen un libro, inclusive a veces regalamos cualquier tontera, pues, algún cumpleaños o un caramelo o algo muy sencillo, o un adorno, y a veces decimos, ¿por qué no regalar un libro? O a veces, por ejemplo, dicen las personas, es que los libros son muy caros. Pero yo creo que nosotros teníamos un grupo de amigos cuando estábamos chavalos, que lo que hacíamos era que si aparecía un libro importante, entre todos lo comprábamos. Y había un libro muy caro, por ejemplo, pero lo comprábamos entre todos, entre 10, 15 personas, y pasamos leyendo, cada uno lo leía pues, en su tiempo. Al final lo rifábamos. Yo nunca me saqué un libro rifado, pero los leí todititos, los que habíamos comprado entre todos. Entonces es otra manera de un poco de leer. Entonces no hay que
no hay que parar ese entusiasmo de los niños cuando quieran leer. Los padres más bien tienen que apoyarlo, y no solo leer la parte literaria, pues que hay libros que son muy caros, sobre todo los libros ilustrados son muy caros, pero yo creo que a veces los padres tienen que crear con su imaginación, o los niños incentivarlos a la imaginación, que escriban y eso mismo lo repitan. Y los padres también tienen que interesarse por leer, porque si un niño lee un libro, lógicamente si se lo recomienda a un niño, un padre de familia, tiene que haberlo leído para poder recomendarlo. Y de esa manera se involucra con la actividad que puede desarrollar el niño a lo largo de su vida. Un libro siempre mejor. Darío, por ejemplo, en su autobiografía, los libros primeros que leyó, dice, fue la Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Y en la Biblia hay historias, hay poemas, hay cuentos, puede ser una novela también si la queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, por donde vamos, puede ser un libro maravilloso para poder leerlo. O El Quijote de la Mancha, o Las Mil y una Noche, la historia de Cherezada. Entonces, todos esos libros que no es muy difícil de conseguirlo, creo que es básico para que el niño o la niña pueda involucrarse o interesarse a la lectura. Bueno, hemos tenido el placer de estar con el doctor Mauricio Rayos, un joven profesional, un talento que de raíces estilianas, radicado en la ciudad de León, y al mismo tiempo un nicaragüense que pone en alto su patria. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya sabe, este canal, este programa es suyo para cuando quiera estar por acá con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, aquí Occidente.